Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Invocamos el Espíritu Santo para meditar la palabra de Dios. Queremos perseverar en la Iglesia, seguir comunicando la alegría del Evangelio. Vamos a meditar la palabra y pedimos a Dios bendiga a todos los servidores de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. El Señor les bendiga a sus familias. A los enfermos, el Señor les dé la fuerza y la paz en medio de sus limitaciones. Les conceda en su voluntad la salud, se glorifique en su enfermedad. A los tristes, cansados y aún con agobios, el Señor venga a darles fuerza y a seguir adelante. Gracias, hermanos y hermanas servidores, porque hacen posible la evangelización en este ministerio que el Señor ha suscitado en la Iglesia. A los benefactores, Dios los recompense, y a todos ustedes que nos permiten llegar con la evangelización, gracias por acoger esta experiencia. Padre Celestial, en tu Hijo Jesucristo conocemos tu amor, y por la fuerza del Espíritu Santo meditamos esta palabra. Es la palabra del domingo 13 del tiempo ordinario, cuando crecemos y maduramos en la experiencia de la resurrección de Cristo. Nos preparamos con el corazón y con la mente para que el Señor siga pasando por nuestra vida y nos dé la gracia de su misericordia. Nos centramos en este domingo 13 del tiempo ordinario, que será el domingo 26 de junio, en el seguimiento del Señor. Seguimiento a Él que nos ha dado a conocer su amor, seguimiento a sus palabras, seguimiento a su propuesta de vida, seguimiento en la mirada en la vida eterna. Quiero seguir al Señor, seguir sus pasos. La primera lectura está tomada del libro Primero de Reyes y es la experiencia de Elías e Eliseo. Era la experiencia de un discipulado, de aquel que debe continuar la misión en medio de un pueblo que estaba necesitado de volver la mirada al Señor. Somos discípulos, aquel que sigue las huellas, así como Eliseo para continuar la obra de Elías. Nosotros continuamos la obra de Jesús en la Iglesia. Continuamos la obra del Evangelio, la obra de la misericordia, la obra de la bondad. Qué bueno poder experimentar que somos continuadores de la obra. La evangelización en la Iglesia la iniciaron los apóstoles, continuando la obra de Jesús. Y con sombras y luces, en momentos de bastante vida, pero también de dificultades, la Iglesia siempre ha evangelizado. El Evangelio siempre ha estado allí. Dios ha querido siempre renovar su humanidad. Y vamos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba en el peligro de la idolatría. Elías había huido al Oré, había experimentado al Señor y había vuelto anunciando: ¿quién como Dios? Solo Yahvé es mi Señor. Eliseo va a continuar esa obra y va a ser una continuación de una obra donde Dios se ha proclamado primero, donde Dios se ha mostrado que Él es el centro. Seguir al Señor, seguirlo con la certeza que va a decir el Salmo 15 que proclamaremos: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. ¿Cuál es la recompensa de quien sigue al Señor? Pues tener a Dios mismo. Primero es Dios que sus obras. Primero Dios que sus milagros. Ser habitados por el Señor es una experiencia que como creyentes vamos conociendo y profundizando. Él es lo principal. Las obras de Dios son importantes, pero no son Dios. Cumplir una misión es importante, pero no es el Señor. El Señor es el lote de mi heredad. Y por eso Eliseo continuó a la obra de Elías. Allí aprendemos a seguir los pasos de un maestro. Ahora reconocemos que el Señor es el lote de mi heredad. Y en esa experiencia la protección viene de Dios. La bendición Él la merece.
La alegría Él la da. El sendero que debemos seguir es el que nos muestra. La oración del Salmo 15 recoge una espiritualidad del discípulo, del que sigue las huellas. Mi protección es el Señor. Los conocimientos sirven, las planeaciones hay que hacerlas, pero la protección viene del Señor. Bendecir al Señor cuando nos va bien, cuando somos acogidos, cuando tenemos éxito, pero también cuando hay sufrimiento, cansancio, preocupación, dificultades, porque la bendición nos hace entrar en la alegría del Evangelio y saber que hay una alegría que la da el Señor. Descansamos en Él de las jornadas, dejamos que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Él nos enseña a ser sus discípulos. Él nos dé que nuestro corazón sea ganado para Él. Hoy es un día para decir el seguimiento del Señor, quiero hacerlo desde la espiritualidad de su misericordia. Pablo va a escribir a los Gálatas en un testimonio de que ellos cuiden el Evangelio y que se mantengan firmes. Es el capítulo 5 y comienza a hablar de la libertad en Cristo y comienza a mostrar qué consiste esa libertad y lo que hace el Espíritu, lo que es fundamental. Pablo ahora entonces va a mostrar qué es el seguimiento del Señor. El seguimiento del Señor es vivir en su libertad. El seguimiento del Señor es dejarse guiar por su Espíritu. El seguimiento del Señor es perseverar en su amor. Ahora el apóstol de los gentiles va a mostrar entonces qué es seguir al Señor. Él que ha dicho, he puesto mi confianza en el Señor. Él que ha experimentado dejar todas sus seguridades y rigorismos por Jesucristo, ahora muestra que la libertad del seguimiento es un tesoro, que hay un espíritu que lleva el seguimiento y que ese espíritu va conduciendo su obra. Es una misma espiritualidad que ya había dicho el Salmo. Por eso, hoy animémonos a seguir al Señor. El seguimiento del Señor en un camino de la humanidad, en una historia de la Iglesia. El seguimiento del Señor con alegrías y tristezas. El seguimiento del Señor en una humanidad, en una época, en una historia concreta. Hoy dile al Señor, quiero seguirte. Quiero seguirte bebiendo del Evangelio. Quiero seguirte dejando que sea el Espíritu el que me guíe. Quiero seguirte, Señor, en los acontecimientos que se van dando en mi familia, en la humanidad, en la Iglesia, en el día a día. Seguir al Señor. Hoy es una decisión de seguirlo como Pablo, como Eliseo. Y Pablo va a seguir, pues también una palabra que recibió de Bernabé, de Ananías. Siempre estamos siguiendo los pasos de otros que han hecho camino. Y en Jesús encontramos la verdad de lo que somos, la verdad de Dios, la verdad de nuestra esperanza, el fin de la historia. Hoy sea un día entonces para seguir al Señor y seguirlo hasta que Él quiera y seguirlo hasta que Él consume nuestra vida y seguirlo con palabras, con intenciones, con motivaciones. El seguimiento del Señor. Llegados al Evangelio, estamos en el capítulo 9 de San Lucas. Y en el capítulo 9 de San Lucas, cuando se completaron los días que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. El Evangelio presenta a discípulos siguiendo al Señor en el camino de Jerusalén. En el camino a Jerusalén, Jesús es seguido por los discípulos. Vamos camino al cielo, camino a la vida eterna, siguiendo al Señor. Hoy sea un día para seguir al Señor, siguiendo los pasos de los santos, de los mártires, siguiendo los pasos de los que nos han comunicado la fe. Hoy es un día para seguir al Señor. Y el Evangelio está marcado por los que colocan objeciones para seguir al Señor. No los recibieron, porque iba hacia Jerusalén. Qué fácil es oponerse
a la obra de Dios, por ideas, por prejuicios, por prevenciones, por materialismos. Hoy es un día para decir, sigamos al Señor, venciendo las objeciones, las miradas reducidas y aún nuestras miradas de egoísmo. Seguir al Señor. Dice el texto sagrado que los discípulos querían que bajara fuego sobre los samaritanos y Jesús plantea la misericordia. Seguir al Señor con sus sentimientos, seguir al Señor con su bondad, con su ternura. Hay que seguir al Señor sabiendo que nuestra recompensa es Él. No tiene dónde recostar la cabeza. Con eso manifiesta, no es por tener cosas. Seguir al Señor por Él mismo. En desprendimiento, queriendo tener a Dios. Los afectos, todos renovados en Cristo. Por eso dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino. Mis afectos tocados por el Señor. Te seguiré donde vaya, pero primero permíteme despedirme de mi familia. Que este día sea para decir, queremos seguir al Señor. En una espiritualidad de saber que eres lo fundamental. Y queriendo soltar aquello que puede dañar el seguimiento. O porque nos cerramos en estas ideas, somos tentados por ambiciones o colocamos objeciones de cosas, de proyectos, de afectos, de mirada. Seguirte, Señor, obedeciéndote. Seguirte, Señor, sabiendo que tú eres el que tiene la última palabra. En este día, deja que el seguimiento del Señor renueve tus fuerzas, renueve tu mirada y síguelo con la sencillez de saber, solo tú tienes palabra de vida eterna. Lo que tú digas, Señor, será siempre lo mejor. Por eso sigue al Señor, acogiendo a los que piensan distinto, bebiendo del Evangelio antes que de opiniones, de ideas o de criterios. Mirando a todos desde el amor de Jesucristo, no solamente desde los gustos personales, renunciando a todas las objeciones que impidan el seguimiento. Hoy yo quiero seguir al Señor, donándole mi tiempo, mis afectos, mi mirada, y dejando que sea el Evangelio el que guíe el seguimiento. Hoy es un día para seguir al Señor. Deja que Él gane tu corazón. Deja que Él guíe tus pasos y síguelo con alegría. Es que seguir a Jesucristo renueva mi humanidad. Lo he experimentado. Sigue a Jesucristo con la historia que te acompañe. Sigue a Jesucristo en medio de tu enfermedad y une tu enfermedad a la cruz de Cristo. Sigue a Jesucristo con tus tristezas y Él te dará manejarlas y te alegrará el corazón. Sigue a Jesucristo también con tu fragilidad y Él te dará una nueva mentalidad, unas nuevas emociones. Seguir a Jesucristo. Hoy es el día de la opción. Quiero seguir a Jesucristo, abrazando a la humanidad como Él lo hace, deseando bendición, no truenos, rayos, sentencias condenatorias como hicieron algunos discípulos, y renunciando a todas las objeciones para vivir un seguimiento en este momento histórico, con mi familia, con mi humanidad, con la realidad de la humanidad. Demos gracias al Señor porque lo hemos conocido. Optemos por seguirlo en este día. Dejemos que Él gane nuestro corazón y alegrémonos de ser discípulos y discípulas de Jesucristo el Señor. Hoy es un día para seguir al Señor. Gracias, hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias por el seguimiento que hacen. Sigan adelante
en el seguimiento de servirlo allí, en la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. A todos también, los benefactores, gracias por seguir aportando. Gracias por permitirnos también esta obra de evangelización. Y a ustedes oyentes que en este día nos han acompañado, sigamos al Señor. Somos discípulos, seguidores del Señor. Hoy es un día para renovar el seguimiento del Señor en la espiritualidad de que Él es el lote de mi heredad, de que en Él hay libertad que nos da su Espíritu y continuamos esta obra en el Señor que nos ama. Un buen día para todos, una buena semana en el seguimiento del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.